Yo no te dejaré morir. Yo prometo. La primera vez el Eleanor Brennan tocó la mano de Conrad Caldwell, él estaba sangrando a muerte. La distante ballena de sirenas hizo eco a través de las calles abandonadas del South Side Chicago, mientras la lluvia martillaba abajo sobre el asfalto agrietado del callejón, donde el hombre más peligroso de la ciudad yacía muriendo. La luz parpadeante de una farola rota proyectaba sombras temblorosas a través del cuerpo inconsciente del hombre que controlaba la mitad del inframundo al este del Mississippi. Y nadie, absolutamente nadie, creía que él sobreviviría esta noche. Ellie, con sus manos temblorosas aún ásperas de fregar pisos de hotel y su chaqueta gastada ahora empapada a través con su sangre, se arrodilló junto a él y susurró algo que ningún doctor, ningún cirujano de renombre mundial, ningún médico privado habría osado decir: «Yo no te dejaré morir, yo prometo». En ese momento, cuando el pulso de Caldwell era apenas un aleteo debajo de sus yemas de los dedos, cuando el olor metálico de la sangre se mezcló con la colonia cara que aún se aferraba a su traje rasgado, algo en el universo se movió, algo se hizo añicos y se reformó todo a la vez. Porque Conrad Caldwell, el hombre que dirigía imperios de apuestas y extorsiones a través de 3 estados, que hacía temblar a los políticos con una sola llamada telefónica, que había cenado con senadores y enterrado enemigos en tumbas sin marcar, que nunca había necesitado a nadie en sus 37 años de brutal existencia, estaba a punto de descubrir que la única persona capaz de salvar su vida era una asistente de enfermería de 27 años que ganaba en 3 meses lo que él gastaba en una sola botella de whisky. Y en ese momento de conexión, mientras la vida de Conrad colgaba de un hilo tan fino como el destino mismo, el amor comenzó a tejer su imposible, peligrosa magia. 48 horas antes, Ellie había estado fregando el suelo del baño de un hotel en ruinas en Humboldt Park, el barrio donde los sueños venían a morir, y donde 5 extraños compartían 2 habitaciones estrechas y una sola esperanza parpadeante de supervivencia. Ella había llegado a Chicago 18 meses antes, huyendo de los cobradores de deudas en Boston, dejando atrás a una hermana muriendo lentamente de lupus que necesitaba medicamentos que ella no podía pagar, a un padre pudriéndose en prisión por matar a su hermana bebé Molly mientras conducía borracho, y a un pasado que atormentaba cada momento de vigilia de su existencia. Su certificado de asistente de enfermería, ganado a través de incontables noches de estudio bajo una bombilla moribunda, con un estómago vacío y un corazón lleno de determinación desesperada, era lo único que ella poseía que no podía ser embargado o quitado. En Chicago, ella había encontrado trabajo. Sí, pero ella también había encontrado la más profunda soledad que existe en esta tierra. La soledad de estar rodeada por 8 millones de almas, pero perteneciendo a nadie y a ningún lugar. Cada noche después de agotadoras dobles turnos, fregar inodoros y vaciar cubos de basura, ella se sentaba junto a la ventana agrietada de su congelado apartamento estudio y miraba fijamente el brillante horizonte del centro de Chicago en la distancia. Esas torres de cristal y acero, donde gente como Conrad Caldwell vivía, vidas que ella no podía ni siquiera imaginar, preguntándose si su propia vida alguna vez significaría algo más que mera supervivencia. Ella no sabía que el destino estaba a punto de responder esa pregunta de la manera más inesperada y aterradora posible. Ella no sabía que en menos de 2 días, ella sostendría en sus manos manchadas de sangre no solo la vida del hombre que ella secretamente había venido a destruir, sino el futuro entero de su propio corazón destrozado. Si esta historia te está atrayendo, golpea ese botón de me gusta y compártela con alguien que ama el romance oscuro. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas lo que sucede después.
Porque lo que Eleanor descubre sobre Conrad Caldwell y sobre sí misma cambiará todo lo que ella pensaba que sabía sobre la venganza, la redención y el peligroso territorio donde el odio y el amor chocan violentamente. Conrad Caldwell abrió sus ojos exactamente una vez en esa fatídica noche, por solo unos pocos breves segundos antes de que la oscuridad tragara su conciencia completamente. Sus ojos gris acero se fijaron en Ellie, y en ese instante ella no vio el miedo de un hombre a punto de morir, sino el frío cálculo de un depredador herido que todavía estaba cazando. Sus labios se movieron, su voz nada más que un susurro roto. No llames al 911, llama a este número. Y una cadena de 10 dígitos se deslizó de su boca antes de que su cabeza se hundiera contra su hombro. Ellie sabía ella debería ignorarlo. Sabía ella debería hacer lo correcto y llamar a la policía y una ambulancia como cualquier ciudadano decente haría. Pero ella no era una ciudadana decente. Ella era alguien a la fuga viviendo bajo un nombre que no le pertenecía completamente. Y si la policía venía, ellos pedirían identificación. Ellos correrían su historial. Ellos encontrarían quién era ella y cuánto debía. Más que eso, una parte más oscura de ella susurró que esta era una oportunidad, una chance de entrar en el mundo de Conrad Caldwell, el mismo mundo en el que ella había pasado los últimos 18 meses tratando de encontrar una manera de entrar. Así que, con las manos aún resbaladizas con la sangre de un enemigo, Ellie sacó el teléfono barato de su bolsillo y marcó el número que él le había dado. Sonó exactamente 2 veces antes de que una voz masculina, baja y áspera, respondiera con una sola palabra. Habla. Ella tragó y forzó su voz a mantenerse firme. Hay un hombre que ha sido disparado en un callejón cerca de la esquina de H. Halstead y 47. Yo creo es Conrad Caldwell. Él está sangrando mal y yo no sé cuánto tiempo le queda. La línea se quedó en silencio por exactamente 3 segundos. Entonces la voz regresó, afilada como una cuchilla cortando el aire. Manténlo vivo. Estaremos allí en 10 minutos. Si él muere antes de que lleguemos, tú morirás con él. La llamada terminó sin un adiós. 10 minutos, Ellie pensó. 10 minutos para mantener a un hombre vivo, mientras su sangre se estaba derramando más rápido de lo que ella podía detenerlo. Ella arrancó la manga de su abrigo, la envolvió apretada alrededor de la herida en el hombro de Conrad y presionó hacia abajo con todo el peso de su cuerpo. Ella contó cada segundo en su cabeza, cada débil latido bajo su palma, cada respiración superficial y entrecortada que él tomaba. La lluvia seguía cayendo sin piedad, lavando vetas de sangre a través del pavimento. Y Ellie sintió como si el universo entero se hubiera encogido a solo ella, y este hombre moribundo en un callejón oscuro que el mundo había olvidado. Exactamente 9 minutos después, 3 elegantes subs negros irrumpieron en el callejón sin una sola sirena. Faros cortando la oscuridad como los ojos de monstruos cazando presas. Puertas volaron abiertas y 6 hombres con abrigos negros se derramaron, moviéndose con la precisión de personas entrenadas para matar o salvar por orden. El de enfrente era un hombre de unos 40 años, cabello sal y pimienta cortado corto, un rostro cicatrizado y ojos tan fríos como alguien que había visto demasiada muerte para sentir algo ya. Tommy Rohr, el segundo al mando de Conrad Caldwell, el hombre del que Ellie había leído en los artículos que ella había recolectado, se dejó caer sobre una rodilla junto a ella, revisó el pulso de Conrad en segundos, luego emitió órdenes con voz plana y sin emociones. Métanlo en el vehículo, llamen al Dr. Morrison a la casa inmediatamente, preparen la sala de operaciones. Todo se movió como una máquina perfectamente engrasada. Nadie gritó en pánico, nadie llamó a la policía,
Nadie preguntó por qué su jefe se estaba desangrando en un callejón. Este era el inframundo, Ellie se dio cuenta, donde la ley era algo que ellos escribían ellos mismos y la justicia se medía en sangre. Mientras Conrad era levantado al vehículo, Tommy se volvió hacia ella, su mirada perforándola como si leyera cada pensamiento en su cabeza. ¿Quién eres y por qué lo salvaste? Ellie se puso de pie, piernas temblorosas, ropa empapada de sangre y lluvia. Soy una enfermera. Lo encontré aquí y no pude irme. Tommy la estudió por unos largos segundos que se sintieron como una vida. Luego asintió. Entra. Tú seguirás cuidándolo hasta que el doctor diga que está estable. Luego hablaremos sobre lo que sabes y lo que quieres. No era una invitación, era una orden. Y Ellie supo que a partir de este momento no había vuelta atrás. Ella subió al SUV negro, se sentó junto al cuerpo inmóvil de Conrad Caldwell, y mientras el vehículo aceleraba hacia la lluviosa noche de Chicago, ella se preguntó si acababa de salvar la vida de un hombre o de firmar su propia sentencia de muerte. 48 horas antes de que su sangre se extendiera por el pavimento mojado de un callejón del lado sur, Conrad Caldwell se sentó a la cabecera de la mesa en la sala de reuniones secreta detrás del restaurante de Rosario, el mismo lugar donde 30 años antes su padre había disparado al primer traidor y comenzado a construir el imperio que Conrad ahora heredaba. Alrededor de él se sentaron 7 hombres, los subjefes que controlaban cada brazo del imperio Caldwell, desde el juego hasta la protección, desde el préstamo usurario hasta el contrabando. Y cada uno de ellos lo miraba como si esperara una respuesta a una pregunta que nadie quería decir en voz alta. El FBI está apretando la soga. Tommy Rohr comenzó con voz baja y seca, como si estuviera leyendo el clima. Ellos tienen un informante dentro, alguien vendiendo información. En las últimas 3 semanas hemos perdido 2 envíos y 4 hombres fueron arrestados antes de que el producto siquiera llegara a su destino. Conrad no dijo nada, solo giró el vaso de whisky lentamente en su mano y estudió cada rostro alrededor de la mesa. Buscando un destello de traición en los ojos de hombres que le habían jurado lealtad, no encontró ninguno, solo miedo y ansiedad. La mirada de hombres tratando de aferrarse a sus vidas y a sus posiciones. En un mundo donde la lealtad se medía en sangre y silencio, su mirada se desvió hacia Finn, su hermano menor, sentado en el extremo de la mesa con su familiar y encantadora sonrisa y ojos que nunca revelaban lo que él realmente estaba pensando. Y Conrad se preguntó si la sangre todavía significaba algo en este mundo en absoluto. La reunión terminó sin respuestas, solo órdenes emitidas y promesas hechas para encontrar al traidor a cualquier costo. Conrad condujo a casa solo durante la noche, rechazando la oferta de Tommy de ir con él porque él necesitaba espacio para pensar. O tal vez porque él estaba demasiado cansado para preocuparse por su propia seguridad ya. El imperio que él había pasado toda su vida construyendo y protegiendo de repente, se sintió como una prisión dorada donde él era tanto alcaide como recluso al mismo tiempo. Él tenía 37 años, más rico de lo que podría gastar en 10 vidas, lo suficientemente poderoso como para que el alcalde tomara sus llamadas a las 3 de la mañana. Sin embargo, él no podía recordar la última vez que había reído de verdad. Na había muerto 7 años antes, una bala destinada a él desgarrando su corazón en su lugar. Y desde esa noche, Conrad no había permitido a nadie lo suficientemente cerca para ser herido a causa de él. Él se había convertido exactamente en lo que su padre había querido. Una máquina fría y sin emociones. Un rey sin corona, gobernando a través del miedo en lugar del amor. Su coche se movía por una carretera desierta cerca de una zona industrial abandonada.
cuando los faros de 3 camiones de repente se encendieron a la vida desde ambos lados de la carretera. Conrad reconoció la emboscada un segundo antes de que el parabrisas explotara bajo una tormenta de disparos. El conductor fue asesinado instantáneamente, su cabeza cayendo sobre el volante, mientras Conrad pateaba la puerta y rodaba hacia afuera, sacando su arma de su funda. Él devolvió el fuego, derribando a 2 atacantes antes de que la primera bala le desgarrara el hombro. Dolor floreciendo como fuego, él se tambaleó en un callejón oscuro, la sangre empapando su traje de $4,000. Y cuando la segunda bala rozó su pecho a solo pulgadas de su corazón, él se desplomó entre agua de lluvia y basura. Los atacantes no siguieron. Tal vez ellos pensaron él ya estaba muerto, o tal vez ellos escucharon sirenas de policía distantes y decidieron no valía el riesgo. Conrad yacía allí mirando hacia el cielo nocturno de Chicago, velado por pesadas nubes de lluvia grises, y el último pensamiento que atravesó su mente antes de que la conciencia se le escapara no fue sobre el imperio al borde del colapso. No fue sobre el traidor que necesitaba ser castigado, sino una simple pregunta que dolió hasta los huesos. Si él moría esta noche, ¿alguien realmente lo lloraría? ¿O ellos solo lamentarían la pérdida del poder y el dinero que él había provisto? Él no sabía que la respuesta a esa pregunta estaba a punto de llegar en la forma de una chica de cabello castaño con ojos verdes y manos gastadas por el trabajo, quien se arrodillaría junto a él bajo la lluvia y susurraría una promesa que nadie le había hecho nunca antes. El SUV negro se detuvo ante una puerta de hierro forjado oxidado elevándose más de 10 pies de alto. Y mientras la puerta se abría lentamente, Ellie vio por primera vez el lugar que hombres como Conrad Caldwell llamaban hogar. La propiedad Caldwell se asentaba en Lincoln Park, una mansión de la Edad Dorada construida hace más de 100 años por un magnate ferroviario y luego comprada por la familia Caldwell en los años 70, con dinero cuyo origen nadie se atrevía a cuestionar. La casa se alzaba como una bestia de piedra gris y ladrillo rojo oscuro en medio de extensos terrenos, sus agudas torres arañando el cielo nocturno como dedos alcanzando un cielo que a su dueño nunca se le permitiría tocar. Cálida luz amarilla se derramaba de altas y estrechas ventanas, proyectando extrañas sombras geométricas sobre la hierba empapada de rocío nocturno, y Ellie sintió como si estuviera entrando en un castillo gótico de las historias que su madre solía leerle antes de morir. El vehículo se detuvo en la entrada principal, y Conrad fue llevado adentro en una camilla por 4 hombres que se movían rápida y silenciosamente como fantasmas. Ellie salió, sus zapatos encontrándose con el camino de granito, con la sensación de cruzar un límite entre 2 mundos, la pobreza a la que ella pertenecía y el lujo despiadado en el que ella estaba traspasando. Ella apenas había cruzado las masivas puertas de roble cuando la voz de una mujer cortó el aire como una cuchilla. «Detente». Ellie se congeló y se volvió hacia la gran escalera de mármol, donde una mujer de unos 65 años descendía con la actitud de una reina inspeccionando a un intruso en su reino. Margaret Caldwell, a quien la prensa llamaba la viuda de acero, vestía un simple vestido negro cortado a la perfección, su cabello plateado recogido pulcramente, y sus ojos gris azulados idénticos a los de Conrad, estudiaron a Ellie con una fría evaluación sin disimulo. «¿Quién eres y por qué estás cubierta con la sangre de mi hijo?», Maggie preguntó, su voz firme y nivelada, incluso mientras su hijo era llevado más allá de ella, flotando entre la vida y la muerte. Tommy dio un paso adelante y murmuró unas breves palabras al oído de Maggie, y su mirada cambió, no calentándose, sino perdiendo su hostilidad abierta,
reemplazada por el cálculo de alguien sopesando si una nueva pieza podría ser útil en su tablero. Tú te quedarás y cuidarás a Conrad hasta que esté fuera de peligro, dijo Maggie, su tono no una oferta, sino una orden. Luego discutiremos lo que sabes y lo que quieres mantener en silencio antes de que Ellie pudiera responder. La voz de un hombre llegó desde el pasillo a la derecha. No la asustes la primera noche, madre. Al menos déjala comer algo primero. Finn Caldwell emergió de las sombras con una encantadora sonrisa y el paso fácil de un heredero que sabía que nunca le faltaría nada en la vida. Él era unos 5 años más joven que Conrad, guapo de una manera más suave, con cabello castaño claro bien peinado y cálidos ojos marrones, que contrastaban bruscamente con la frialdad de su madre y hermano. «Soy Finn», dijo, extendiendo su mano a Ellie. «Gracias por salvar a mi hermano, aunque no estoy seguro de que él valga el riesgo que tomaste». Ellie le estrechó la mano y sintió una extraña contradicción. La palma de Finn era cálida, pero sus ojos eran mucho más fríos que su sonrisa, como si detrás de la amabilidad hubiera una mente constantemente calculando y evaluando. Tommy llevó a Ellie al tercer piso, donde una habitación había sido convertida en un quirófano temporal con equipo que ella solo había visto en los mejores hospitales. Elder Morrison, un hombre canoso con los ojos cansados de alguien acostumbrado desde hace mucho a reparar heridas que nunca podrían involucrar a la policía. Trabajaba sobre el cuerpo de Conrad con absoluta concentración. «Tienes experiencia médica», dijo Tommy, no una pregunta, sino una afirmación. «Tú te quedarás con él las 24 horas, revisarás sus signos vitales cada 15 minutos y me reportarás cualquier cambio inmediatamente». Ellie asintió, entendiendo que acababa de recibir un trabajo que no tenía derecho a rechazar. Esa noche, sentada en el lujo iluminado por velas de la habitación, porque Maggie odiaba las luces fluorescentes, observando a Conrad Caldwell yacer inmóvil en la cama con tubos y máquinas conectadas a él, Ellie se preguntó si estaba en el cielo o en el infierno, y decidió que probablemente estaba en algún lugar intermedio, un lugar donde el dinero y el poder no podían comprar la paz, y donde la muerte esperaba justo más allá de la puerta chapada en oro. 5 días pasaron como una pesadilla interminable para Ellie. 5 días de sentarse junto a la cama de Conrad Caldwell y contar cada respiración que él tomaba, cada pitido constante del monitor cardíaco, cada gota de medicamento deslizándose a través de la línea intravenosa. Ella se acostumbró al olor a antiséptico mezclado con el roble viejo de la habitación, acostumbrada al sonido de los pasos de Tommy revisando cada pocas horas, acostumbrada a la fría mirada de Maggie cada vez que ella se detenía en el umbral para mirar a su hijo inmóvil sin nunca entrar. En la tarde del 5.º día, mientras la tenue luz dorada de un otoño de Chicago se filtraba a través de las cortinas de terciopelo rojo profundo y proyectaba largas sombras sobre el suelo de madera pulida, Ellie se sentó en el sillón junto a la cama, leyendo un libro viejo que había encontrado en el estante de la habitación. Ella no se dio cuenta de que los ojos grises se habían abierto y la estaban observando hasta que una voz áspera como papel de lija rompió el silencio y dijo: «Tú no pareces una enfermera». Ellie se sobresaltó y dejó caer el libro, y cuando ella se giró, Conrad Caldwell la estaba mirando directamente, con una claridad que parecía imposible para un hombre que acababa de regresar del borde de la muerte. Él yacía allí débil y pálido, pero aún irradiando una autoridad peligrosa que ni siquiera la muerte había logrado arrebatar. Ellie se puso de pie y alcanzó el vaso de agua sobre la mesa. «Has estado inconsciente por 5 días. Necesitas beber lentamente». Ella llevó el vaso a sus labios y Conrad tomó unos sorbos cuidadosos,
sus ojos nunca abandonando su rostro por un solo segundo. ¿Quién eres? Él preguntó después de tragar, su voz aún ronca pero más fuerte ahora. ¿Y por qué estás aquí? Lelanor Brennan, Ellie respondió, su tono tan calmado que se sorprendió incluso a sí misma. Soy la que te encontró en ese callejón. Soy la que llamó a Tommy y soy la que te mantuvo vivo el tiempo suficiente para que el doctor llegara allí. Conrad se quedó en silencio por un momento, su mirada moviéndose sobre el rostro de Ellie, como si estuviera leyendo un contrato lleno de cláusulas ocultas. Él había conocido a cientos de personas en su vida, aduladores, los temerosos, los codiciosos, aquellos que lo querían muerto. Sin embargo, esta chica lo estaba mirando con algo que él no podía descifrar. Tú no me tienes miedo, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Ellie inclinó su cabeza y encontró sus ojos sin inmutarse. ¿Debería? Estás tumbado en una cama en la que ni siquiera puedes sentarte. ¿De qué hay que tener miedo? Algo parpadeó en los ojos de Conrad. Quizás sorpresa, quizás diversión, o quizás ambas. La mayoría de la gente me teme incluso cuando estoy dormido, él dijo. Ellos temen el nombre Caldwell, temen lo que puedo hacer cuando me despierto. Ellie dejó el vaso y lo miró de nuevo, su mirada firme. Yo te vi sangrando como cualquier otro hombre. Yo sentí tu pulso debilitándose bajo mis dedos. Yo te susurré cuando no podías oír nada. Y yo sé que debajo de los trajes caros y el poder aterrador, tú eres todavía solo carne y hueso, capaz de morir como cualquier otro. Conrad la observó por mucho tiempo, el tiempo suficiente para que el silencio se volviera pesado como el plomo. Entonces él habló con una voz baja y tranquila. Tú me prometiste algo esa noche. Yo recuerdo lo escuché antes de que perdiera la conciencia. El corazón de Ellie comenzó a acelerarse, pero su rostro no reveló nada. Yo prometí no te dejaría morir, y yo mantuve esa promesa. ¿Por qué? Conrad preguntó. Una simple pregunta llevando un abismo de sospecha y curiosidad. ¿Por qué me salvaste? ¿Qué quieres? Ellie se quedó en silencio por un momento. Luego respondió con mitad verdad y mitad mentira que ella había preparado. Soy una enfermera. Yo no podía alejarme de alguien que se estaba muriendo, no importa quién fuera. Y en cuanto a lo que quiero ahora mismo, yo solo quiero que estés lo suficientemente bien para que yo deje este lugar y regrese a mi vida. Conrad no le creyó. Ella sabía eso, y él sabía que ella sabía. Pero en lugar de presionar más, él simplemente asintió y cerró sus ojos, su voz desvaneciéndose mientras el agotamiento lo arrastraba de nuevo hacia el sueño. Eres interesante, Eleanor Brennan. Yo descubriré quién eres realmente, y no te gustará lo que encuentre. Ellie se quedó allí observándolo volver a dormirse, y se preguntó si acababa de despertar a un rey o desatado a un monstruo. Luego decidió que con Conrad Caldwell, ellos eran probablemente uno y el mismo. Las noches en la mansión Caldwell tenían un ritmo propio que Ellie lentamente aprendió a reconocer, comenzando al anochecer cuando Maggie se retiraba a sus aposentos privados y no aparecía de nuevo hasta la mañana, seguido por los pasos medidos de los guardias, cambiando turnos a las 10 de la noche, y finalmente la pesada quietud que se asentaba sobre la casa como una manta negra desde la medianoche hasta el amanecer. Ellie se ofreció como voluntaria para el turno de noche porque no quería enfrentar la mirada evaluadora de Maggie o la sonrisa ilegible de Finn durante el día, y porque la noche era cuando Conrad se volvía más real, cuando las paredes que él había construido a su alrededor se derrumbaban bajo el peso del sueño y las pesadillas. En la primera noche después de que él despertó, Ellie estaba sentada bajo la pequeña lámpara de escritorio, leyendo cuando Conrad comenzó a gemir en su sueño.
su cuerpo retorciéndose en la cama, sudor golpeando su frente a pesar del aire fresco del aire acondicionado. Nah. Él llamó un nombre con tal dolor en su voz que Ellie sintió como si una mano invisible se hubiera cerrado alrededor de su corazón. No, no lo hagas. Esa bala era para mí. Ella se puso de pie y colocó una mano en su hombro, sacudiéndolo suavemente. Señor Caldwell, despierte. Es solo una pesadilla. Conrad se enderezó de golpe, respirando con dificultad, ojos salvajes como un animal cazado. Y en los pocos breves segundos antes de que él se diera cuenta de dónde estaba, Ellie vio algo detrás de la fría máscara del jefe de la mafia. Ella vio a un hombre siendo aplastado por una culpa de la que no podía escapar ni siquiera en el sueño. Conrad la miró y luego se dio la vuelta. Su voz. No deberías haber visto eso. Ellie se sentó en la silla junto a la cama y habló suavemente, tan suavemente que se sorprendió a sí misma. Todos tienen pesadillas, incluso gente como tú. No hay nada de qué avergonzarse. Conrad se quedó en silencio por mucho tiempo, el tiempo suficiente para que Ellie pensara que no respondería. Entonces él habló con una voz baja y distante, como si hablara consigo mismo más que con ella. Na era la mujer que amaba. Hace 7 años, ella murió por mi culpa. Esa bala era para mí, pero ella se interpuso, y yo la vi morir en mis brazos sin poder hacer nada. Ellie no dijo nada, solo escuchó, y su silencio pareció sacar las palabras de él como si las hubiera guardado en su pecho demasiado tiempo y se estuvieran derramando más allá de su control. Desde entonces no dejo que nadie se acerque, él dijo, porque estar cerca de mí es una sentencia de muerte. Porque cualquiera que quiera derribarme siempre irá tras las personas que me importan antes de venir por mí. Ellie lo miró y dijo lo que nadie en su mundo se atrevía a decir. Ella eligió quedarse allí. Esa fue su decisión. Tú no puedes cargar con la culpa por la elección de otra persona por el resto de tu vida. Conrad se volvió hacia ella con sorpresa sin disimulo. Luego preguntó, ¿y tú, Eleanor Brennan? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué estás sola en Chicago, en un apartamento deteriorado en Humboldt Park? Ellie sabía que él la había investigado. Ella sabía que él sabía al menos parte de la verdad, así que le dio la versión que ella había preparado. Soy de Boston. Tengo una hermana menor con lupus que necesita dinero para tratamiento. Mi padre ya no está, y mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Vine a Chicago porque necesitaba un nuevo comienzo en algún lugar donde nadie me conociera. Ella no mencionó a Molly, no mencionó a su padre en prisión, no mencionó la deuda aplastante que la perseguía, y ciertamente no mencionó que ella había pasado los últimos 18 meses reuniendo información sobre Conrad Caldwell y su imperio. Conrad escuchó y Ellie no sabía cuánto de su historia él creía. Pero él no presionó más. En cambio, él dijo, «Eres más fuerte de lo que pareces, Eleanor. Yo vi eso la primera vez que miré a tus ojos esa noche, y las noches que siguieron, ellos hablaron. No en largas, profundas conversaciones, sino en fragmentos de vidas compartidas en la oscuridad, historias de infancias, de pérdidas, de sueños que habían muerto, y esperanzas luchando por sobrevivir. Conrad habló de su padre, un jefe despiadado que le enseñó que la emoción era debilidad y el amor un lujo que hombres como ellos no tenían permitido tener. Ellie habló de su madre, de los cuentos de hadas que ella leía en voz alta antes de que el cáncer se la llevara, de cómo Ellie había sido forzada a crecer demasiado pronto para cuidar a 2 hermanos menores mientras su padre se ahogaba en alcohol. Ellos no confiaban el uno en el otro. Ellie sabía que ella estaba escondiendo secretos que podrían matarla, y Conrad mantuvo su distancia porque él no se permitiría preocuparse por nadie.
Pero en esas horas tranquilas entre la medianoche y el amanecer, en la habitación iluminada por velas donde la línea entre enemigos y extraños se adelgazaba, algo comenzó a echar raíces en el espacio entre ellos, algo peligroso y sin nombre, algo que ambos intentaron ignorar, pero no pudieron evitar que creciera con cada noche que pasaba. 2 semanas pasaron, y Conrad estaba lo suficientemente fuerte para sentarse, lo suficientemente fuerte para caminar lentamente por la habitación con el apoyo de Ellie, lo suficientemente fuerte para comenzar a dirigir su negocio desde su lecho de enfermo a través de llamadas telefónicas. Ella fingía no oír. Sin embargo, él todavía insistió en que ella se quedara, afirmando que Elder Morrison aconsejaba supervisión constante, aunque ambos sabían que era una excusa, y la verdadera razón vivía en algún lugar en esas conversaciones de medianoche que ninguno de ellos quería nombrar. Ellie notó el cambio en la forma en que Conrad la miraba. Ya no la mirada de un jefe midiendo una amenaza, sino la mirada de un hombre viendo a una mujer, y eso la asustó más que cualquier arma jamás podría. Ella notó el cambio en sí misma también, la forma en que su corazón se aceleraba cada vez que sus manos se rozaban por accidente, la forma en que ella comenzó a anticipar el turno de noche en lugar de tratarlo como una obligación. La forma en que ella tenía que seguir recordándose a sí misma que este hombre estaba ligado a la tragedia de su familia y ella estaba aquí por respuestas, no por amor. Esa noche, Conrad se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando hacia el jardín oscurecido, cuando Ellie le trajo té de hierbas como ella siempre hacía. Ella dejó la taza y se volvió para irse cuando su voz la detuvo. «Deberías irte, Eleanor». Ellie se congeló, su pecho apretándose con un sentimiento que no quería nombrar. «¿Me quieres fuera?» Conrad se volvió hacia ella, sus ojos grises a la luz de las velas como pozos sin fondo. «Yo te quiero a salvo, y conmigo tú nunca estás a salvo. El hombre que me disparó todavía está ahí fuera. Hay un traidor en mi organización que aún no he encontrado. Y si ellos saben que me importas, tú te conviertes en un objetivo». Ellie se acercó, lo suficientemente cerca para captar el olor a jabón caro y algo inconfundiblemente suyo. «Tú te preocupas por mí». Conrad no respondió, pero la forma en que su mandíbula se tensó y sus ojos se oscurecieron respondió por él. Ellie sabía que ella debería dar un paso atrás. Sabía que estaba de pie en un borde peligroso, pero algo más fuerte que la razón la atrajo hacia él como una gravedad ineludible. «Yo no voy a ninguna parte», ella dijo, su voz más firme de lo que ella se sentía. «Yo prometí no te dejaría morir, y yo cumplo mis promesas». Conrad se puso de pie, el movimiento extrayendo una mueca de su herida que él ignoró, y de repente él estaba muy cerca, tan cerca que Ellie tuvo que inclinar su cabeza para encontrar sus ojos. «Tú no entiendes», él dijo, su voz baja y áspera como el gruñido de una bestia conteniendo el instinto. «Soy un monstruo, Eleanor. He matado gente. He destruido cientos de familias. No soy un buen hombre, y nunca lo seré. Deberías correr tan lejos de mí como puedas, mientras aún tienes la oportunidad». Ellie lo miró directamente a los ojos y dijo lo único que ella sabía que no debería. «Quizás yo no estoy buscando a un buen hombre». El aire entre ellos se espesó hasta que se sintió como si pudiera cortarse con un cuchillo. Y Ellie vio los ojos de Conrad oscurecerse de una manera que ella nunca había visto antes. Una manera que hizo que sus rodillas se debilitaran y su corazón martilleara salvajemente en su pecho. Su mano se levantó, dedos ásperos por años de sostener armas, rozando su mejilla tan ligeramente como el ala de una mariposa. Y Ellie cerró sus ojos, esperando lo inevitable. Pero el beso nunca llegó.
En cambio, Conrad retiró su mano como si ella fuera fuego y él acabara de quemarse, su voz temblando mientras hablaba. Vete, Eleanor. Vuelve a tu habitación ahora antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepentiremos. Ellie abrió sus ojos y vio la batalla furiosa allí entre deseo y razón, instinto y control. Y ella sabía que él estaba ganando, pero solo por poco. Ella dio un paso atrás, luego otro paso, su corazón aún acelerado y sus labios aún doliendo por un beso que no había sucedido. Antes de que ella saliera de la habitación, ella se giró y dijo, «Tú no eres un monstruo, Conrad. Los monstruos no sienten dolor, no sienten arrepentimiento y no se detienen para proteger a otra persona. Tú acabas de hacer las tres cosas». Ella no esperó una respuesta. Ella salió y cerró la puerta detrás de ella. Luego se apoyó contra la fría pared del pasillo y trató de estabilizar su respiración. Ella había venido aquí por respuestas, por venganza, para destruir a ese hombre. Pero ahora ella se dio cuenta de que estaba cayendo en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Ella se estaba enamorando de su enemigo, y ella no sabía cómo detenerse. La mañana siguiente, mientras Ellie bajaba la escalera para conseguir el desayuno de la cocina, como ella hacía todos los días, la voz de Maggie Caldwell sonó desde la sala de estar como un toque de difuntos. «Señorita Brennan, entre aquí. Necesitamos hablar». Ellie se detuvo al pie de las escaleras, su pecho apretándose con una sensación de pavor. Luego tomó un aliento lento y caminó hacia la vasta sala de estar revestida con viejos óleos y bañada por la luz de la mañana filtrándose a través de cortinas de encaje blanco. Maggie se sentó en un sillón de terciopelo rojo intenso como una reina en su trono. Una mesa de café de caoba frente a ella, y sobre esa mesa yacía una carpeta de archivos marrón. Ellie supo inmediatamente que contenía cada secreto que ella había intentado enterrar. «Siéntate», dijo Maggie, su tono no permitiendo negativa. Ellie tomó la silla frente a ella y esperó. Sabiendo que no tenía sentido hablar primero, Maggie era el tipo de mujer que controlaba cada conversación y conduciría esta exactamente a donde ella quería que fuera. Eleanor Jane Brennan. Maggie abrió la carpeta y leyó con voz plana como una acusación. 27 años, nacida en Boston. Madre murió de cáncer cuando tenías 12. Pedro James Brennan, actualmente cumpliendo una sentencia de 15 años por homicidio vehicular bajo los efectos del alcohol. La víctima era su propia hija menor, Molly Brennan, de 13 años. Se sintió como si alguien hubiera golpeado a Ellie en el estómago, pero ella mantuvo su rostro inexpresivo y esperó lo que sabía que venía después. Maggie pasó la página. James Brennan una vez trabajó para uno de nuestros casinos clandestinos en Boston. Él nos pidió dinero prestado, no pudo pagarlo, y comenzó a beber más fuertemente. La noche del accidente, él acababa de ser amenazado por nuestra gente por su deuda. Ella miró a Ellie, sus ojos afilados como cuchillos. En otras palabras, tú no viniste aquí por casualidad. Tú viniste aquí porque culpas a mi familia por la muerte de tu hermana y la caída de tu padre. Tú viniste aquí por venganza. Ellie se quedó en silencio por un largo momento. Luego habló con una calma que sorprendió incluso a ella misma. Tienes razón. Yo vine a Chicago porque quería entender por qué mi familia fue destruida. Yo quería descubrir quién era responsable y mirarlos a los ojos cuando les preguntara si sabían lo que habían hecho. Pero ella continuó antes de que Maggie pudiera interrumpir. La noche que encontré a tu hijo sangrando en ese callejón, yo no sabía que era él. Yo solo vi a un hombre que se estaba muriendo y mis instintos como enfermera no me dejarían marchar.
Todo lo que sucedió después de eso no era parte de mi plan. Maggie la estudió, sopesando, juzgando, calculando como una serpiente, decidiendo si la presa ante ella valía la pena ser tragada. Sabes, yo podría matarte ahora mismo. Maggie dijo suavemente, como si hablara del clima. Yo podría llamar a Tommy y tú desaparecerías sin un cuerpo. Nadie haría preguntas. A nadie le importaría. Lo sé, Ellie respondió, pero tú no estás haciendo eso porque si tú me quisieras muerta, no me habrías sentado a hablar. Maggie sonrió, la primera sonrisa que Ellie había visto en su rostro, pero no era cálida. Era la sonrisa de alguien que acababa de encontrar una pieza útil en el tablero. Eres inteligente, Maggie dijo. Me gusta eso, y tienes razón. Yo no intento matarte, al menos no aún, porque tú tienes algo que yo necesito. Ellie esperó, sabiendo que este era el verdadero corazón de la conversación. Mi hijo está cambiando. Maggie continuó, su voz llevando un rastro de algo como preocupación. Más frío y más agudo. Él se está volviendo blando, dejando que la emoción lo guíe. Y en nuestro mundo, esa es la forma más rápida de morir. Yo perdí a mi marido porque él confió en la gente equivocada. Yo no perderé otro hijo. ¿Qué quieres de mí? Ellie preguntó llanamente. Yo quiero que te quedes, Maggie dijo. Yo quiero que sigas haciendo lo que sea que estés haciendo para que mi hijo confíe en ti. Y cuando lo necesite, tú me dirás lo que él está pensando, lo que él está haciendo, lo que él está sintiendo. Tú serás mis ojos y oídos a su lado. Ellie miró a la mujer ante ella y se dio cuenta de que estaba entre dos fuegos. Por un lado, la verdad sobre su pasado que podría matarla si Conrad la descubría. Por el otro, un trato con su madre que podría costarle algo aún más precioso. ¿Y si me niego? Ellie preguntó. ¿Entonces sabes lo que pasará? Maggie respondió, no como una amenaza, sino como un hecho. Ellie se quedó en silencio por un momento, luego asintió, sabiendo que esta era la única manera de ganar tiempo, de descubrir la verdad y de sobrevivir lo suficiente para decidir lo que ella realmente quería de Conrad Caldwell y de sí misma. 3 días después de la conversación con Maggie, Ellie estaba cambiando los vendajes de Conrad en una habitación inundada de luz solar de la tarde cuando ella sintió que algo estaba mal en su silencio. Conrad no había hablado en todo el tiempo. No pequeñas historias como usualmente compartían, no una mirada persistente a la que ella se había acostumbrado, solo un pesado silencio como una losa de piedra presionando su pecho. Cuando ella terminó de envolver la última capa, la mano de Conrad de repente se cerró alrededor de su muñeca, no doloroso, pero lo suficientemente firme como para que ella no pudiera liberarse, y su voz cortó el aire fría como el hielo. James Brennan. Las dos palabras golpearon a Ellie como balas, y ella supo en ese instante que todo había terminado. Ella no intentó liberarse, no intentó explicar. Ella simplemente se quedó allí y encontró los ojos grises ardiendo con traición y enojo. Conrad la soltó y se puso de pie, moviéndose a la ventana de espaldas a ella. Yo me preguntaba por qué te sentías tan familiar, por qué el nombre Brennan seguía resonando en mi cabeza cada vez que te escuchaba hablar. Así que yo busqué por mí mismo sin Tommy, sin nadie. Yo busqué en nuestros viejos archivos y yo encontré a tu padre. Ellie permaneció inmóvil, esperando la tormenta que ella sabía que venía. James Brennan, Conrad siguió, su voz temblando con algo más profundo que la rabia. Un conductor y ocasional ejecutor para nuestro casino de Boston pidió prestados $30,000 y no pudo pagarlos, fue amenazado, se convirtió en alcohólico y una noche condujo ebrio y mató a su propia hija.
Él se volvió para enfrentarla, y Ellie vio no solo furia en sus ojos, sino dolor también. Esa chica era tu hermana, Molly, de 13 años, y tú viniste aquí porque creíste que mi familia era responsable. Tú viniste aquí por venganza. Ellie tomó un respiro profundo y decidió que si este era el fin, terminaría con la verdad en lugar de mentiras. Tienes razón, dijo ella, su voz firme incluso mientras su corazón se rompía. Yo vine a Chicago porque quería entender por qué mi familia fue destruida. Pasé 18 meses reuniendo información sobre ti y tu imperio. Yo sabía quién eras antes de que te viera en ese callejón. Conrad se acercó, tan cerca que ella podía ver las venas resaltando en su cuello mientras él luchaba contra su ira. Entonces, ¿qué fue esa noche? ¿Coincidencia o un plan? ¿Tú sabías que yo estaría allí? ¿Tú arreglaste para salvarme para poder acercarte a mí? No, Ellie respondió rotundamente. Esa noche fue casualidad. Yo no sabía que serías emboscado y yo no arreglé nada. Yo te salvé porque soy una enfermera y yo no podía alejarme de un hombre moribundo. Todo lo que sucedió después de eso no era parte de mi plan. ¿Y cuál era tu plan? Conrad rugió, su voz atronadora en la habitación. ¿Matarme? ¿Destruirme? ¿O solo hacerme confiar en ti para que pudieras apuñalarme por la espalda cuando no estaba mirando? Yo no sé, Ellie le gritó de vuelta, perdiendo su compostura por primera vez. Yo no sé cuál es mi plan ya, porque cada día que me quedaba aquí, me volví menos segura de lo que quería. Yo vine aquí con odio, y yo encontré un hombre que no era lo que yo imaginaba. Yo te encontré. Conrad rió, amargo y frío. ¿Y cómo eso cambia el hecho de que me mentiste desde el principio? Que cada conversación, cada momento entre nosotros fue construido sobre el engaño. Ellie lo miró directamente a los ojos y dijo lo que ella sabía que dolería, pero era verdad. ¿Y tú, Conrad? Nunca has mentido, nunca has manipulado a la gente para conseguir lo que querías. ¿Nunca has destruido familias inocentes por dinero y poder? ¿Era mi padre un buen hombre? No, él era débil y un alcohólico. Pero tu imperio lo empujó al límite. Tu imperio es porque mi hermana está muerta. Conrad se quedó de pie como clavado en el lugar, y Ellie vio algo romperse en sus ojos, ya no ira, sino una verdad de la que él había pasado su vida huyendo. ¿Quieres que me disculpe?, preguntó, su voz de repente cansada. ¿Quieres que diga que lamento lo que este imperio ha hecho? No, Ellie respondió. Yo no quiero una disculpa porque una disculpa no traerá de vuelta a mi hermana. Yo solo quiero que sepas que por cada vaso de whisky que bebes, por cada traje caro que usas, por cada noche que duermes en esta mansión, hay familias como la mía pagando el precio por tu lujo. La habitación cayó en un pesado silencio y Ellie supo que no quedaba nada que decir. Ella caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se volvió una última vez. Yo no me disculpo por venir aquí con venganza en mi corazón. Y yo no me disculpo por salvar tu vida esa noche, por las noches que hablamos, por cualquier cosa que pasó entre nosotros. Pudo haber comenzado con engaño, pero no terminó así. Al menos no para mí. Conrad no dijo nada. Solo se quedó allí mirándola con ojos vacíos como un hombre que acababa de perder algo que no había sabido que poseía. Ellie salió de la habitación, bajó las escaleras, pasó a Maggie, de pie en el pasillo con una expresión ilegible, y salió de la mansión Caldwell sin mirar atrás, llevando un corazón sangrante y preguntas sin respuesta sobre lo que realmente había existido entre ella y el hombre que ella había venido a odiar. Sin embargo, se iba con algo completamente diferente. La noche que Ellie se fue, Conrad no durmió. Él se sentó en el estudio de su padre, la habitación que él había evitado por 17 años desde el día que el hombre murió,
y por primera vez abrió las viejas cajas de archivos que él nunca había querido ver. Cientos de nombres, cientos de rostros en fotografías en blanco y negro, cientos de historias de personas que habían pedido dinero prestado al Imperio Caldwell y no pudieron pagarlo. Él encontró el archivo de James Brennan, una delgada pila de papeles con una fotografía de un hombre que parecía agotado y roto. Y Conrad leyó cada línea, cada préstamo, cada amenaza, cada paso hacia abajo en el infierno que su imperio había forzado a ese hombre a tomar. Él no había firmado ese préstamo él mismo. Había sido manejado por subordinados, pero él era el de arriba, el que se beneficiaba de cada dólar exprimido de la desesperación de otra persona. Y eso lo hacía no menos culpable que el hombre que entregaba las amenazas. Conrad se sirvió un vaso de whisky. Luego miró fijamente el líquido ámbar brillando a la luz de las velas, y recordó las palabras de Ellie, que con cada vaso que él bebía había familias pagando el precio. Él dejó el vaso sin beber y siguió leyendo hasta que el sol salió y la luz de la mañana se coló en la habitación llena de sombras donde él se había encerrado. Al mismo tiempo, a más de una hora en coche de la mansión Caldwell, Ellie se sentó en el suelo de su frío apartamento estudio en Hanno Park y lloró por primera vez desde el día que su hermana Molly murió. Ella no sabía si estaba llorando por la venganza que había perdido, por Conrad mismo, o por la realización de que ella se había enamorado de un hombre que nunca debería haber amado. El apartamento estaba exactamente como ella lo había dejado 3 semanas antes, oscuro y húmedo, con una grieta en el techo y el sonido de ratas en las paredes. Pero ahora se sentía más frío y más vacío, como si las noches en la mansión Caldwell la hubieran arruinado para la vida que ella una vez había llamado normal. Su teléfono sonó a las 7 solo de la mañana, y cuando ella vio el número del Hospital General de Massachusetts en Boston, su corazón se detuvo por un solo segundo. Señorita Brennan. La voz en la línea era fría y profesional. Su hermana Rosie Brennan fue ingresada en el departamento de emergencias anoche. Su condición ha empeorado significativamente y necesitamos un miembro de la familia aquí inmediatamente. Ellie se sentó allí con el teléfono pegado a su oído y sintió que su mundo se derrumbaba. Rosie era todo lo que le quedaba. La razón por la que ella trabajaba dobles turnos, la razón por la que ella nunca se había rendido, sin importar lo dura que se volviera la vida. Y ahora Rosie estaba acostada en un hospital en otra ciudad, y Ellie ni siquiera tenía el dinero para comprar un billete de avión para verla. Ella revisó su cuenta bancaria, 47 $, no lo suficiente para una comida adecuada, mucho menos pasaje aéreo o facturas médicas. Ella estaba sentada allí, indefensa y perdida, cuando hubo un golpe en la puerta. Ellie la abrió y se congeló cuando vio a Finn Caldwell de pie en el tenue pasillo del edificio de apartamentos, su encantadora sonrisa completamente fuera de lugar contra las paredes descascaradas y el olor a humedad. «Hola, Eleanor», Finn dijo. «Escuché que dejaste la mansión bajo circunstancias menos que agradables y pensé que podrías necesitar un amigo». Ellie no lo invitó a entrar, pero tampoco cerró la puerta. «¿Qué quieres?» Finn entró sin esperar permiso y miró alrededor del apartamento con disgusto sin disimulo. «Yo quiero ayudarte. O más precisamente, yo quiero que nosotros nos ayudemos mutuamente. Yo sé que tu hermana acaba de ser hospitalizada y tú no tienes dinero. Yo puedo resolver ese problema». Ellie lo estudió cuidadosamente. «¿Y a cambio de qué?» Finn sonrió, la sonrisa de una serpiente a punto de tragar su presa. «Yo quiero información sobre mi hermano, lo que él está pensando, lo que él está haciendo, lo que él está planificando. Tú estuviste con él por 3 semanas, y yo estoy seguro de que sabes cosas que son valiosas».
¿Quieres que traicione a Conrad? Ellie dijo rotundamente. Yo quiero que me ayudes a proteger a mi familia. Finn respondió, su voz dulce como la miel, aunque Ellie escuchó el veneno debajo. Mi hermano nos está llevando a la ruina con decisiones cada vez más emocionales. Alguien necesita salvar el imperio Caldwell del propio Conrad. Ellie lo miró por un largo momento a los cálidos ojos marrones que se sentían falsos y la sonrisa que nunca los alcanzaba, y ella supo al instante que Finn Caldwell era mucho más peligroso que su hermano, porque Conrad al menos sabía que era un monstruo, mientras que Finn pretendía ser bueno con un cuchillo ya esperando a sus espaldas. No, ella dijo, su voz fría y final. No me importa cuánto pagues. Yo no espiaré por ti. Los ojos de Finn se oscurecieron por un breve segundo antes de que la encantadora sonrisa regresara. Deberías pensarlo de nuevo, Eleyanar. Tu hermana necesita dinero y tú no tienes otras opciones. Dejaré la oferta abierta. Cuando cambies de opinión, llámame. Él puso una tarjeta de presentación en la mesa y salió del apartamento, dejando a Ellie sola con su desesperación y una decisión que ella sabía que la atormentaría sin importar qué camino eligiera. Una semana después de que Ellie se fue, Conrad recibió una llamada de una fuente que él nunca pensó que lo contactaría. El agente del FBI, Marcus Wheeler, el hombre que había perseguido el imperio Caldwell por 5 años y se había convertido en el enemigo jurado de la familia. Encuéntrame en la cafetería en la esquina de Clark y Diversity, solo, sin armas, Wheeler dijo por teléfono. Yo tengo información que tú necesitas saber y esto no es una trampa. Si yo quisiera arrestarte, yo lo habría hecho hace mucho tiempo. Conrad sabía que podía ser una trampa, pero la curiosidad y una profunda sensación de pavor lo empujaron a la reunión. Wheeler se sentó en la esquina del café con una taza de café negro frío, su rostro desgastado por el agotamiento de un hombre que había pasado su carrera cazando sombras. Y cuando Conrad tomó el asiento frente a él, Wheeler deslizó un sobre marrón por la mesa. «Ábrelo», dijo Wheeler. «No te va a gustar lo que hay dentro». Conrad abrió el sobre y sintió que su sangre se volvía hielo cuando vio las fotos de vigilancia. Su hermano Finn reuniéndose con Victor Kovac en un almacén en las afueras de Chicago. Finn intercambiando documentos con uno de los lugartenientes más cercanos de Kovac. Finn estrechando manos con el enemigo como si fueran socios comerciales de larga data. Tu hermano ha estado vendiendo información a Kovac por 6 meses. Wheeler dijo que él es el que organizó la emboscada para matarte. Él quiere el trono y él no quiere esperar. Conrad miró fijamente las fotos y sintió que algo se rompía en su pecho. No su corazón porque él no estaba seguro de si le quedaba uno por romper, sino su última creencia restante en la sangre, en la familia, en el significado de la palabra hermano. ¿Por qué me dices esto?, Conrad preguntó, su voz áspera. Porque yo odio a Kovac más de lo que te odio a ti. Wheeler respondió sin dudar. Y porque cuando ustedes se matan entre sí, mi trabajo se vuelve más fácil. Considéralo un regalo de un enemigo común. Conrad salió del café y llamó a Tommy. Encuentra a Finn ahora. Pero cuando los hombres de Tommy llegaron al ático de Finn en la Gold Coast, estaba vacío, ropa desaparecida, cuentas bancarias vaciadas y un teléfono dejado en la cama como un insulto final. Finn había desaparecido en la oscuridad con los secretos que había vendido, y Conrad supo que su hermano ahora estaba al otro lado de la línea. Ya no sangre, sino un enemigo. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Ellie estaba caminando de regreso a su apartamento después de un turno de noche en una clínica ilegal en el lado sur, donde ella había encontrado trabajo sin papeles, cuando una furgoneta negra se detuvo en la acera junto a ella. Ella se dio cuenta del peligro
un segundo demasiado tarde, cuando dos hombres saltaron y la agarraron. Una mano se cerró sobre su boca antes de que ella pudiera gritar, y una aguja se hundió en su cuello, con algo que hizo que el mundo se volviera borroso rápidamente. Antes de que ella perdiera la conciencia completamente, ella escuchó la voz de un hombre con un fuerte acento de Europa del Este. Caldwell vendrá a buscarla, y cuando lo haga, estaremos listos. Ellie se hundió en la oscuridad con su último pensamiento fijo en Conrad, en los ojos grises de los que ella se había alejado, y en la amarga verdad de que ella podría morir sin nunca decirle lo que ella solo acababa de admitir para sí misma. 3 horas después de que Ellie desapareció, el teléfono de Conrad sonó y un video llegó de un número desconocido. La pantalla mostró a Ellie con sus manos atadas, su boca con cinta, ojos verdes muy abiertos de miedo, mirando directamente a la cámara, mientras la voz de Victor Kovac llegaba fría como la muerte misma. Caldwell, yo tengo algo que tú quieres. Si la quieres viva, ven solo al viejo almacén en Gary, Indiana a medianoche. No traigas a nadie. No llames a la policía, o ella morirá muy lentamente y con gran dolor. Conrad vio el video y sintió algo que él había creído muerto hace mucho tiempo encenderse en su pecho. No amor, sino el terror absoluto de un hombre a punto de perder lo único que le quedaba que todavía daba significado a su oscura y violenta vida. Ellie despertó en la oscuridad con un dolor sordo, palpitando en su cuello donde la aguja había perforado su piel y el sabor metálico de sangre en sus labios, donde ella había mordido cuando fue arrastrada a la furgoneta. Le tomó unos segundos a sus ojos ajustarse a la tenue luz y se dio cuenta de que estaba en una pequeña habitación, probablemente una vieja oficina dentro de un almacén abandonado, con paredes de hormigón gris y una sola bombilla de techo balanceándose sobre su cabeza. Sus manos estaban atadas a su espalda, con bridas de plástico, apretadas lo suficiente como para adormecer sus muñecas. Pero sus piernas estaban libres, y ella estaba sentada en una silla de madera maltratada, en lugar de encadenada a una pared, como en las películas que ella había visto una vez. La puerta de metal se abrió con un chirrido, y un hombre entró, alto con cabello blanco plateado y ojos azules fríos como el hielo, su rostro tallado con ángulos afilados de Europa del Este, y la sonrisa de alguien acostumbrado a infligir dolor a otros. Viktor Kovac, Ellie adivinó el jefe ucraniano que ella había escuchado a Tommy mencionar en llamadas telefónicas que ella había fingido no oír. La chica de Caldwell, Kovac dijo, su acento pesado, pero su inglés impecable. O más precisamente, la chica que Caldwell finge no importarle. Pero yo lo conozco. Yo sé cómo él te mira en las imágenes de vigilancia que mis hombres enviaron de vuelta. Él vendrá por ti. Yo no soy su mujer. Ellie dijo, su voz áspera por la sed pero firme. Yo dejé la mansión Caldwell hace más de una semana, y no hemos hablado desde entonces. Él no vendrá por mí. Kovac rió, el sonido seco como hojas trituradas. Tú mientes bien, pero no lo suficientemente bien. Finn me contó todo sobre la forma en que su hermano te mira, sobre cómo él cambió cuando tú estabas cerca, sobre cómo él dice tu nombre en sus sueños sin saber que nadie está escuchando. Ellie sintió su corazón apretarse ante eso, pero ella mantuvo su rostro inexpresivo, en cambio estudiando la habitación, marcando la puerta, la pequeña ventana en la esquina y el zumbido distante de maquinaria industrial. Kovac la interrogó por las siguientes 2 horas, preguntando sobre las operaciones de Conrad, reuniones que ella podría haber presenciado, llamadas que ella podría haber escuchado por casualidad, pero Ellie verdaderamente no sabía mucho. Y lo que ella sí sabía, ella decidió iría a la tumba con ella. Él no la golpeó.
No la torturó de la manera que ella había imaginado porque Kovac era más inteligente que eso. Él sabía que Ellie solo era valiosa mientras ella permaneciera intacta como palanca. Una rehén maltratada haría a Conrad imprudente, pero una muerta era inútil. Cuando Kovac la dejó sola con un solo guardia fuera de la puerta, Ellie se puso a trabajar. Ella recordó fragmentos que ella había recogido durante su tiempo en la mansión Caldwell, incluyendo el hecho de que Tommy siempre rastreaba la ubicación de Conrad a través de una aplicación en su teléfono, y que Conrad hacía lo mismo con las personas que le importaban sin decirles. Ella no sabía si Conrad había puesto un rastreador en su teléfono, pero ella sabía que había sido tomado cuando la agarraron. Y si ella tenía suerte, aún estaba en algún lugar de este almacén. Ella comenzó a hacer ruido, fingiendo entrar en pánico, gritando por agua para el baño, exigiendo hablar con Kovac, cualquier cosa para forzar al guardia a abrir la puerta y entrar. Cuando él entró con una expresión molesta y una botella de agua, Ellie notó su teléfono sobresaliendo del bolsillo de su chaqueta, probablemente guardado como un trofeo o destinado a ser vendido más tarde. Ella fingió beber y luego tosió violentamente, forzando al guardia a inclinarse más cerca. Y en ese momento, ella vio lo que necesitaba ver. El teléfono todavía tenía energía y la luz de notificación estaba parpadeando, lo que significaba que estaba activo. Y si había software de rastreo, todavía estaba transmitiendo una señal. Ella solo necesitaba que ese teléfono permaneciera cerca de ella el tiempo suficiente para que Conrad encontrara la ubicación. Y ella haría cualquier cosa para sobrevivir hasta que eso sucediera. No porque ella confiara en que él vendría, sino porque ella se negaba a morir a manos del enemigo de su enemigo sin ver al hombre que amaba una última vez. Conrad estaba en su oficina, mirando la señal GPS parpadeante en la pantalla de su laptop. Un pequeño punto rojo enterrado en una zona industrial abandonada en Gary, Indiana, el lugar donde la mujer que él había tratado de sacar de su vida estaba siendo retenida por su enemigo. Él había instalado la aplicación de rastreo en el teléfono de Ellie en su primer día en la mansión, un hábito paranoico por el que nunca había imaginado que estaría agradecido, y ahora ese hábito podría ser lo único que la mantuviera viva. Tommy estaba a su lado, su rostro tenso por la tensión. Jefe, Kovac tiene al menos 20 hombres allí. Podemos movilizar suficiente gente, pero será un baño de sangre, y no hay garantía de que ella sobreviva. Conrad sabía que Tommy tenía razón. Asaltar la guarida de Kovac con la misma fuerza era una apuesta 50-50, y la vida de Ellie no era algo por lo que él estuviera dispuesto a apostar. Él necesitaba otra manera, una manera que él nunca había pensado que ni siquiera consideraría. Y cuando él cogió el teléfono y llamó al agente Wheeler, él supo que estaba cruzando una línea de la que no podía volver. Wheeler, Conrad dijo cuando la llamada conectó. Yo necesito apoyo del FBI para una incursión en una ubicación en Gary, Indiana, dentro de 3 horas. Kovac está allí con una rehén. La risa seca de Wheeler crepitó por la línea. ¿Y por qué te ayudaría, Caldwell? ¿Crees que el FBI es tu ejército privado? Porque yo te daré lo que tú quieres, Conrad respondió, su voz fría y final, como si estuviera firmando su propia sentencia de muerte. Testimonio. Yo testificaré contra Kovac y su red. Yo te daré suficiente evidencia para meterlo de por vida. A cambio, tú me das inmunidad temporal y apoyo táctico para la incursión de esta noche. La línea se quedó en silencio por un largo momento, y Conrad pudo imaginar a Wheeler sopesando la oferta, calculando si esto era una oportunidad o una trampa. ¿Solo Kovac? Wheeler finalmente preguntó. Kovac y cualquiera que tú quieras de su red, Conrad respondió. Pero no mi gente.
no mi familia. Esa es la condición. Él sabía que estaba pidiendo demasiado, pero esta era una negociación, y él necesitaba mantener tanto como pudiera. Hubo otra pausa. Luego Wheeler dijo, «Bien, pero yo quiero una cosa más. Tú cierras el préstamo usurario y los casinos clandestinos completamente y permanentemente. Ese es el precio para mí por mirar hacia otro lado en el resto de tu imperio». Conrad cerró sus ojos y pensó en lo que Wheeler estaba exigiendo. El préstamo usurario y el juego representaban casi el 40% de los ingresos del Imperio Caldwell. Eran la base que su padre había construido, la columna vertebral del poder de la familia por 3 generaciones. Luego él pensó en Ellie, en sus ojos verdes cuando ella le dijo que con cada vaso de whisky que él bebía, había familias pagando el precio. Y él se dio cuenta de que esto podría no ser un sacrificio en absoluto, sino una liberación del peso de la culpa que él había cargado toda su vida sin nunca admitirlo. Acordado, Conrad dijo, envía tu equipo al punto de encuentro en 2 horas. Coordinaremos un asalto de 2 frentes, y yo quiero prioridad absoluta en la seguridad de la rehén. Cuando la llamada terminó, Tommy lo miró con una expresión que Conrad nunca había visto antes. Una mezcla de shock y respeto. Acabas de renunciar a casi la mitad del imperio por una mujer. Tommy dijo, su tono no de juicio, solo declarando un hecho. Conrad no lo miró, sus ojos fijos en el punto rojo parpadeante en la pantalla. No por una mujer, Tommy. Por la única mujer que alguna vez me miró a los ojos y no tuvo miedo. Por la única mujer que alguna vez me dijo que yo no era un monstruo. Y porque por primera vez en mi vida, yo quiero creer que ella tenía razón. A medianoche en Gary, Indiana, el viejo almacén de una compañía de acero que había ido a la quiebra 20 años antes, yacía en silencio en la zona industrial abandonada como una bestia dormida. Inconsciente de que una tormenta estaba a punto de desatarse, Ellie no había malgastado el tiempo esperando ser rescatada. Ella había pasado las últimas 4 horas frotando silenciosamente las bridas de plástico contra el borde afilado de la silla de madera podrida en la que estaba sentada, rompiendo un hilo a la vez mientras fingía quedarse dormida cada vez que el guardia miraba a través de la pequeña ventana de cristal en la puerta de metal cuando el primer disparo rompió el silencio de la noche. Ellie estaba casi libre. Solo unos pocos hilos aún sujetaban sus muñecas, y ella forzó sus brazos con cada pizca de fuerza que tenía hasta que cedieron. El guardia entró en pánico y corrió afuera para ver lo que estaba sucediendo, y esa fue toda la oportunidad que Ellie necesitaba. Ella se puso de pie, piernas entumecidas por estar sentada demasiado tiempo, buscó en la habitación en un puñado de segundos preciosos y encontró una barra de hierro oxidada en la esquina. No un arma ideal, pero suficiente para defenderse. Afuera, el infierno había estallado. Conrad lideró a sus hombres desde el este, mientras el equipo SWAT del FBI bajo Wheeler irrumpió desde el oeste, formando una pinza apretada alrededor del bastión de Kovac. Los disparos explotaron sin parar, como fuegos artificiales mortales. Cristales se hicieron añicos. Hombres gritaron. Cuerpos golpearon el frío suelo de hormigón. Conrad se movió a través de las sombras con su arma en la mano y su corazón martilleando en su pecho. No por miedo, sino por saber que Ellie estaba en algún lugar dentro de este laberinto de acero y hormigón, y él tenía que alcanzarla antes de que fuera demasiado tarde. Tommy se quedó a su lado como una sombra leal, derribando a los hombres de Kovac con la fría precisión de un asesino profesional. Ellos estaban avanzando hacia el ala de oficinas antigua, donde la señal GPS ubicaba a Ellie, cuando una voz familiar gritó desde detrás de ellos. «¡Hermano!».
Conrad se giró y vio a Finn de pie al final del pasillo con su arma apuntada directamente a él, el rostro de su hermano retorcido con un odio y una locura que Conrad nunca había visto antes. «Tú siempre lo tuviste todo», dijo Finn, su voz temblando con 32 años de rabia enterrada. «Padre te amaba. Madre estaba orgullosa de ti. El mundo entero se arrodilló a tus pies, y yo era solo la sombra, el hermano menor inútil que nadie recordaba». Conrad mantuvo su arma bajada, su voz firme incluso mientras su corazón se rompía. «Yo nunca quise eso, Finn. Yo nunca quise que te sintieras así. Si me hubieras dicho, quizás las cosas podrían haber sido diferentes». «Es demasiado tarde», Finn rugió. «Demasiado tarde para disculpas. Demasiado tarde para la familia. Esta noche uno de nosotros muere y yo me aseguraré de que no sea yo». Finn apretó el gatillo, pero Conrad se movió, la bala desgarrando su hombro con un ardor de dolor que no lo derribó. Conrad devolvió el fuego, no al corazón de Finn, sino a su pierna, y Finn se desplomó, gritando mientras la bala le desgarraba el muslo. Conrad pasó por encima de su hermano sangrando en el suelo y pateó el arma de Finn fuera de su alcance. «Yo no te estoy matando», Conrad dijo, su voz cansada y triste. «No porque tú merezcas vivir, sino porque yo no cargaré más sangre familiar en mis manos. Tú irás a juicio y pagarás por lo que has hecho, pero tú vivirás». Él se dio la vuelta mientras Finn gritaba maldiciones de detrás de él, y Tommy se quedó atrás para asegurarse de que Finn no escapara antes de que llegara el FBI. Conrad corrió hacia el ala de oficinas, y cuando él pateó la puerta de metal de la habitación donde Ellie había sido retenida, él la encontró de pie allí con la barra oxidada en sus manos y dos de los hombres de Quebec inconscientes a sus pies. Ellie lo miró, cabello salvaje, rostro magullado, pero sus ojos verdes aún ardiendo con la vida y la resistencia que él había amado desde el primer momento en que la vio. «Llegas tarde», dijo, su voz ronca, pero llevando ese familiar toque de humor seco. «Casi terminé el trabajo yo misma». Conrad dio un paso hacia ella, y por primera vez en su vida, él no supo qué decir. Cada disculpa, cada explicación, cada confesión alojadas en su garganta, como si el lenguaje mismo lo hubiera abandonado en el momento más crítico. En cambio, él solo se quedó allí mirándola. Y Ellie vio en sus ojos grises algo que ella nunca había visto antes. El miedo de un hombre que casi había perdido lo que más importaba. El alivio de alguien recién salvado. Y amor crudo e imperfecto, pero más real que cualquier cosa que él hubiera sentido. «Lo siento», Conrad finalmente logró decir, su voz quebrándose como si las paredes que él había construido toda su vida se estuvieran derrumbando. «Sobre tu padre, sobre tu familia, sobre todo. Lo siento». Ellie bajó la barra de hierro y se acercó, colocando su mano áspera por el trabajo contra su mejilla, y dijo lo que ella había llevado dentro por semanas. «Yo sé, y yo te perdono, no por lo que hiciste, sino por quién eliges ser a partir de este momento». Afuera los disparos habían cesado, y las sirenas de la policía aullaban a través de la noche, señalando que la batalla había terminado. Pero para Conrad y Ellie, un nuevo capítulo apenas había comenzado. El amanecer se levantó sobre Gary, Indiana con luz dorada pálida, derramándose por el almacén, ahora transformado en una escena del crimen envuelta en cinta amarilla y luces de policía rojas y azules intermitentes. Victor Kovach yacía muerto en su oficina del segundo piso. 3 balas en su pecho disparadas del arma de un agente del FBI cuando él eligió resistir en lugar de rendirse, terminando 20 años de construir un imperio criminal con una muerte desprovista de gloria.
Finn Caldwell fue cargado en una ambulancia con esposas, su herida en el muslo vendada rudamente, sus ojos encontrándose con los de Conrad una última vez antes de que las puertas se cerraran. Y en esos ojos marrones ya no había odio maníaco, solo la hollada vaciedad de alguien que lo había apostado todo y lo había perdido todo. Wheeler se acercó a Conrad mientras él estaba sentado en los escalones fuera del almacén con Ellie a su lado, ambos exhaustos y en silencio. «Necesitamos hablar sobre el trato», dijo Wheeler, su voz despojada de su hostilidad habitual y llevando solo el cansancio de un hombre que tampoco había dormido. Conrad asintió y se puso de pie, mirando a Ellie una última vez antes de seguir a Wheeler a un vehículo del FBI estacionado cerca, y ella entendió que esta era una batalla que él tenía que enfrentar solo. La negociación duró 3 horas mientras Ellie fue llevada al hospital para evaluación, y cuando Conrad finalmente salió del vehículo del FBI, él había firmado un acuerdo que cambiaría todo. Él testificaría contra lo que quedaba de la Red Kovac, proveyendo evidencia y documentación de las operaciones del sindicato ucraniano durante los últimos 5 años. A cambio, él recibió inmunidad para sí mismo y para aquellos leales a él con la condición de que todas las operaciones de préstamo usurario y juego clandestino fueran cerradas permanentemente dentro de 6 meses. Era casi la mitad del imperio Caldwell, casi la mitad de la fortuna que 3 generaciones habían construido con sangre y lágrimas. Sin embargo, Conrad accedió sin dudarlo, porque él sabía que era el precio no solo para salvar a Ellie, sino para salvar su propia alma. Cuando él regresó a la mansión Caldwell esa tarde, Maggie estaba esperando en la sala de estar con una expresión ilegible. «He oído sobre Finn», ella dijo, su voz tranquila, aunque Conrad vio sus manos temblar ligeramente. «Dicen que será acusado de traición, conspiración para cometer asesinato y una lista de otros crímenes. Él podría pasar 20 años o más en prisión». «Lo siento», dijo Conrad. «Yo no tuve elección. Si yo no le hubiera disparado, él me habría matado». Maggie se quedó en silencio por un largo momento. Luego ella hizo algo que Conrad nunca pensó que vería. Ella se acercó y colocó su mano en su mejilla como ella solía hacer cuando él era un niño. Antes de que ella se convirtiera en la viuda de acero, antes de que ella olvidara cómo amar. «Yo sé», ella dijo, su voz temblando con emociones que ella había enterrado por décadas. «Yo sé que no tuviste elección, y yo sé que Finn eligió su propio camino. Yo estaba demasiado ciega para ver lo que estaba sucediendo justo frente a mí, demasiado ocupada controlando todo para recordar que mis hijos necesitaban amor, no solo protección». Conrad miró a su madre y por primera vez en muchos años. Él no vio a la viuda de acero, sino a una mujer afligida que había perdido un hijo a una oscuridad de la que ella no podía sacarlo. «También me contaron sobre tu trato con el FBI», Maggie continuó, «sobre ti renunciando a casi la mitad del imperio. Tu padre se habría puesto furioso si él todavía estuviera vivo. Pero él no lo está», Conrad respondió, «y yo no soy él. Yo no quiero construir un imperio sobre los huesos de familias inocentes más, madre. Yo he visto las consecuencias de lo que hacemos y yo no puedo seguir fingiendo que no importa». Maggie lo estudió por mucho tiempo, luego asintió lentamente. «Entonces haz lo que necesites hacer. Yo estaré contigo. No porque yo esté de acuerdo con todo lo que haces, sino porque tú eres mi hijo y yo ya he perdido demasiado. Yo no te perderé a ti también». No fue perdón completo, no aceptación incondicional, pero para la familia Caldwell fue nada menos que un milagro. Los meses que siguieron fueron el período más difícil de la vida de Conrad Caldwell.
no por la violencia o el peligro, sino porque él fue forzado a enfrentar algo mucho más aterrador que los disparos, el juicio público y la traición de personas que una vez habían confiado en él. El juicio contra la Red Kovac comenzó en marzo y se extendió por 4 largos meses. Y cada semana, Conrad subía al estrado de los testigos para relatar lo que él sabía sobre las operaciones del sindicato ucraniano, las reuniones secretas, los tratos tras bambalinas, las muertes que él había presenciado o escuchado de segunda mano. Él no estaba requerido a testificar contra su propia gente. Esa había sido una condición del acuerdo. Pero él todavía tenía que hablar sobre antiguos aliados, hombres que habían hecho negocios tanto con los Caldwell como con Kovac por años, y que ahora lo miraban desde los bancos de los acusados con ojos llenos de odio y traición. En el inframundo, la reputación de Conrad fue destruida más allá de la reparación. Él fue tildado de soplón, una rata, un traidor que había vendido a los suyos para salvarse. Pero a Conrad ya no le importaba. Él estaba agotado por las reglas de ese mundo, agotado por fingir que el honor criminal significaba algo noble en absoluto. Ellie se quedó a su lado a través de todo, no como una amante porque ellos nunca hablaron sobre lo que había pasado entre ellos, sino como una amiga, una compañera, alguien que lo había visto en su peor momento y aún así eligió permanecer. Ella se sentó en la última fila de la sala del tribunal todos los días, sin decir nada. Sin embargo, su presencia sola fue suficiente para que Conrad supiera que él no estaba solo. Ellos no se tocaron, no hablaron de sentimientos, no hicieron promesas porque ambos sabían que necesitaban tiempo para sanar, para entender lo que realmente querían, para reconstruirse a sí mismos antes de intentar construir algo juntos. Ellie regresó a Boston 2 semanas después del rescate para cuidar a Rosie, y Conrad pagó discretamente cada factura del hospital y costo de tratamiento sin que Ellie lo supiera, arreglándolo a través de Tommy, para que pareciera ser un programa de asistencia médica en lugar de dinero de su propio bolsillo. Aún así, Ellie voló de regreso a Chicago cada semana para el juicio, viajando de ida y vuelta como si la distancia de 1000 millas no significara nada en absoluto. Y Conrad entendió que ese gesto hablaba más fuerte que cualquier palabra jamás podría. 6 meses pasaron como un largo y turbulento sueño. Finn fue sentenciado a 22 años de prisión por conspiración para cometer asesinato y espionaje en nombre de una organización criminal extranjera. Maggie visitó a su hijo menor una vez tras las rejas y nunca regresó, diciendo que necesitaba tiempo para perdonar y no sabía si le quedaba suficiente tiempo para hacerlo. El imperio Caldwell se encogió dramáticamente a medida que los casinos clandestinos fueron cerrados y el préstamo usurario fue borrado por completo. Pero Conrad se centró en expandir negocios legítimos, bienes raíces, restaurantes e inversiones que su padre una vez había desestimado como insuficientemente rentables. Él ya no era el capo más poderoso de Chicago, pero tampoco era el monstruo en el que él creía que se había visto obligado a convertirse. Una noche de septiembre, después de que la sesión final del juicio había terminado, y Conrad se sentó solo en su oficina, mirando el horizonte de Chicago, brillando con luces, su teléfono vibró con un mensaje de Ellie. Estoy de vuelta en Boston. Rosie está mucho mejor. Los doctores dicen que ella puede vivir una vida normal si continúa el tratamiento. Gracias por todo. Incluso si tú crees que yo no sabía, yo sí. Yo siempre supe. Conrad leyó el mensaje y sonrió por primera vez en meses. Luego escribió de vuelta. Tú mereces felicidad, Eleanor. Tanto tú como Rosie sí. Yo espero que la encuentres. Él no dijo que la extrañaba.
No dijo que la amaba. No dijo que cada noche él pensaba en ella antes de dormir, porque él sabía que ella necesitaba espacio. Y él necesitaba probar que él realmente había cambiado, no con palabras, sino con la vida que él eligió vivir a partir de ese momento. Ese invierno en Chicago llegó antes y más duro de lo usual. Nieve cubriendo las calles tan pronto como noviembre y temperaturas cayendo debajo de -20 grados en las noches más frías. Conrad había completado 6 meses de arresto domiciliario la semana anterior. El monitor electrónico en su tobillo finalmente removido por un oficial de libertad condicional con un rostro impasible, y por primera vez en medio año, él pudo pisar más allá de las puertas de la propiedad Caldwell sin pedir permiso a nadie. 6 meses confinado dentro de su propia casa le habían dado tiempo más que suficiente para pensar sobre lo que él había hecho, lo que él había perdido y lo que él quería para el futuro. El imperio Caldwell era ahora solo una sombra de su antiguo apogeo. Ingresos bajaron en más de la mitad desde que las operaciones clandestinas fueron cerradas, y muchos de los hombres que una vez se arrodillaron ante él se habían marchado a nuevos amos. Lo que quedaba, sin embargo, era más limpio. El grupo de restaurantes Caldwell se estaba expandiendo a 3 nuevas ciudades. El brazo inmobiliario estaba generando ganancias constantes y por primera vez en la historia de la familia, sus libros podían soportar el escrutinio de cualquier autoridad fiscal. Tommy permaneció a su lado, leal como siempre. Aunque el hombre de 45 años había hecho la transición al papel de director de seguridad legítimo en lugar de un ejecutor de las reglas del inframundo, Maggie todavía vivía en la propiedad, pero ella había cambiado de maneras sutiles que solo los cercanos a ella notarían. Y en algunas tardes de invierno, ella se sentaba con Conrad a tomar el té y le contaba historias sobre su padre que ella nunca había compartido antes, sobre el hombre que él era antes de que el poder y la oscuridad lo devoraran por completo. En Boston, a más de 1000 millas de Chicago, Ellie estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. Rosie estaba mucho mejor gracias a un nuevo programa de tratamiento que el hospital proveyó a través de un fondo de asistencia. Ella todavía no sabía que Conrad había arreglado y las hermanas se habían mudado a un apartamento modesto, pero cálido y limpio de 2 habitaciones en Jamaica Plain que verdaderamente les pertenecía. Ellie había regresado a la escuela, terminó el programa de enfermería que ella había abandonado años antes y ahora estaba trabajando en una clínica comunitaria en Roxbury, cuidando a pacientes sin seguro que se parecían mucho a quien ella había sido una vez antes de que el destino la llevara a un oscuro callejón del lado sur en Chicago. Ella y Conrad no habían hablado desde ese último mensaje 6 meses antes. No porque ellos se odiaran o se olvidaran el uno al otro, sino porque ambos necesitaban tiempo para convertirse en mejores versiones de sí mismos antes de confrontar lo que había pasado entre ellos. Eso no significaba que ellos no pensaran el uno en el otro. Conrad todavía seguía noticias de Ellie a través de un contacto discreto que él contrató para asegurar que ella y Rosie estuvieran a salvo. Y Ellie todavía leía artículos sobre el juicio de Kovac, el colapso del imperio criminal, y el hombre que una vez había sido un temido jefe de la mafia, ahora tratando de vivir una vida ordinaria. En la Nochebuena, Ellie se sentó junto a la ventana del apartamento, viendo la nieve caer sobre las calles de Boston, y pensó en Conrad, en sus ojos grises en esa habitación del almacén en Gary, Indiana, en su voz inestable cuando él se disculpó, en la mano áspera que una vez había acunado su mejilla la noche que casi se besaron. Rosie se sentó a su lado con 2 tazas de chocolate caliente y preguntó suavemente si ella todavía estaba pensando en él. Ellie no respondió, solo miró fijamente las luces parpadeantes de Navidad en las ramas desnudas de los árboles.
su corazón lleno de preguntas sin respuestas claras. Deberías llamarlo, Rosie dijo. La vida es demasiado corta para desperdiciar esperando a que alguien más se mueva primero. Si lo amas, entonces díselo. Y si no, entonces déjalo ir y sigue viviendo. Pero no te quedes atrapada en el medio así para siempre. Ellie miró a su hermana y sonrió tristemente. ¿Cuándo te volviste tan sabia? ¿Desde que fuiste a Chicago y me dejaste para enfrentar la vida por mi cuenta? Rosie respondió con una sonrisa juguetona. La gente crece rápido cuando no queda nadie en quien apoyarse. Esa noche, Ellie se acostó en la cama mirando el techo, pensando en las palabras de Rosie y preguntándose si ella era lo suficientemente valiente como para hacer lo que su hermana sugirió, si ella se atrevería a regresar a Chicago y enfrentar al hombre del que ella se había alejado, y si ella se atrevería a creer que ellos merecían un final diferente al que el destino parecía haber escrito para ellos. En la víspera de Año Nuevo, mientras los fuegos artificiales comenzaron a explotar sobre el cielo de Boston y la risa de los vecinos se filtraba a través de las delgadas paredes, Ellie escuchó un golpe en la puerta, y cuando ella la abrió, Conrad Caldwell estaba de pie allí con un abrigo negro espolvoreado de nieve, sus ojos grises conteniendo todo lo que él no había podido poner en palabras durante un año entero. Él no le había advertido, no había llamado, no había enviado un mensaje porque él sabía que si lo hacía, ella podría negarse a verlo, y él perdería el coraje que le había tomado meses reunir. Ellie se quedó allí mirándolo en silencio, y en ese momento tranquilo, ambos entendieron que este era el punto de inflexión, el momento en que ellos o elegían avanzar juntos, o se daban la vuelta, y caminaban por caminos separados para siempre. Ella lo invitó a pasar, y ellos se sentaron frente a frente en la pequeña sala de estar que Ellie y Rosie habían convertido en un hogar mientras Rosie discretamente desaparecía en el dormitorio para darles privacidad. ¿Por qué viniste aquí, Conrad? Ellie preguntó, su voz ni fría ni cálida, solo la genuina curiosidad de alguien que había esperado demasiado. Conrad la miró y habló lenta y cuidadosamente, como si sopesara cada palabra. Él había venido porque él había pasado un año tratando de olvidarla, y él había fallado, porque cada noche ella era la última persona en la que él pensaba antes de dormir, y cada mañana ella era la primera persona en su mente porque él la amaba, el Eleanor Brennan. Y él estaba agotado de fingir que no lo hacía. Ellie sintió su corazón acelerarse, pero ella no dejó que la emoción la arrastrara. ¿Tú sabes lo difícil que será esto? Ella preguntó. Eres un ex jefe de la mafia con un pasado manchado de sangre, y yo soy la mujer que una vez vino a ti buscando venganza por mi familia. Nosotros no somos un cuento de hadas, y nunca lo seremos. Yo sé, Conrad dijo. Yo sé que habrá noches en que yo despierte de pesadillas, y tú tendrás que traerme de vuelta. Yo sé que la gente susurrará sobre mi pasado cuando ellos nos miren. Yo sé que habrá veces que tú estarás enojada por lo que el Imperio Caldwell le hizo a tu familia, y todo lo que yo podré hacer es aceptar ese enojo. Yo sé todo eso, y yo todavía quiero intentarlo porque la vida sin ti es 1000 veces más difícil. Ellie se quedó en silencio por un largo momento. Luego ella hizo la pregunta final. ¿Lo lamentas? Salvarme, renunciar a la mitad de tu imperio, todo lo que sacrificaste. Conrad encontró su mirada sin dudar y dijo, nunca, ni por un segundo. Tú eres lo mejor que me ha pasado, y yo lo daría todo de nuevo si tuviera que hacerlo. Ellie se puso de pie, se acercó, y por primera vez desde la noche en que casi se besaron en la propiedad Caldwell, ella se permitió hacer lo que su corazón había querido por un año. Ella lo besó suavemente al principio, luego más profundo, mientras él la atraía a sus brazos. Y en ese momento, con fuegos artificiales estallando fuera de la ventana y un nuevo año comenzando,
Ellos se eligieron el uno al otro. No porque ellos fueran perfectos, sino porque no lo eran y aún querían intentarlo. 5 años después, en una tarde de otoño en Chicago, Ellie estaba en el balcón del ático que ella y Conrad habían comprado juntos, viendo a su hija de 4 años, Molly, nombrada por la hermana que ella había perdido, jugando en la sala de estar con Rosie, quien ahora estaba completamente sana y trabajando como gerente en uno de los restaurantes de la familia Caldwell. Su vida no era perfecta. Había noches en que Conrad todavía despertaba de pesadillas sobre Na y la gente que él había matado. Momentos en que Ellie todavía sentía la sombra del pasado. Cuando ella miraba a los ojos de su marido, discusiones sobre la crianza, el trabajo y las cientos de pequeñas cosas que cada pareja enfrenta, pero ellos siempre encontraban su camino de regreso el uno al otro. Siempre recordaban cuánto habían sacrificado para estar juntos, y eso hacía que cada dificultad valiera la pena. Maggie había fallecido 2 años antes de enfermedad cardíaca. Pero antes de morir, ella había sostenido a su nieta y le dijo a Conrad que estaba orgullosa de él, no por un imperio o poder, sino por tener el coraje de cambiar. Finn había sido liberado el año pasado después de una sentencia reducida por buena conducta, pero él no había contactado a Conrad y Conrad no lo había buscado. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar, y a veces el amor significaba dejar ir y permitir a la otra persona caminar su propio camino. Conrad salió al balcón junto a Ellie, envolvió un brazo alrededor de su cintura y preguntó suavemente en qué ella estaba pensando. Ellie apoyó su cabeza en su hombro y dijo que ella estaba pensando en la noche que ella lo había encontrado en ese callejón, sobre la promesa que ella le había hecho, que ella no lo dejaría morir, y ella la había mantenido. Conrad le besó el cabello y susurró que ella no solo lo había mantenido vivo, ella le había dado una razón para vivir. La historia de Conrad Caldwell y el Eleanor Brennan no era un cuento de hadas con un final perfecto. Era la historia de 2 personas heridas que se encontraron en la oscuridad y eligieron caminar hacia la luz juntos. Una historia sobre el perdón, la redención y la elección del amor, incluso cuando era difícil y doloroso. Y eso fue lo que lo hizo más real que cualquier cuento de hadas. La lección que ofrecía era que nadie es perfecto. Nadie está sin un pasado. Nadie está libre de errores que ellos desearían poder deshacer. Pero lo que importa es en quién elegimos convertirnos a partir de hoy. Si elegimos amor u odio, perdón o resentimiento, y si creemos que la gente puede cambiar o cerrar nuestros corazones para siempre. Si esta historia te conmovió, si te emocionó, si viste una parte de ti mismo en el viaje de Conrad y Ellie, por favor suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y comparte este video para que más personas puedan escuchar historias como esta todos los días. Nos encantaría saber cómo te hizo sentir esta historia, si te recordó a alguien en tu propia vida, y si crees en el poder del perdón y el amor. Así que, deja un comentario abajo y comparte lo que hay en tu corazón. Nosotros leemos cada mensaje y verdaderamente valoramos cada uno. Gracias por tomarte el tiempo para escuchar esta historia de principio a fin. Te deseamos a ti y a tu familia buena salud, felicidad y amor todos los días. Adiós y te veremos en el próximo.